Qué lindo hogar nos espera, hermano. Si pasamos por tribulaciones, por problemas, parece que la barca está moviéndose muy agitadamente en estos tiempos. Pero tenemos un gran Dios, hermano, que nos ampara, nos guarda, nos fortalece. Gracias a Dios, el Señor nos bendice. Veo muchos bancos vacíos. ¿Qué habrá pasado hoy? Quizás lleguen un poquito más tarde. Hermano, uno se hace muchas preguntas. Por lo menos yo, cuando voy a tomar el mensaje, la palabra, me hago a mí mismo preguntas y pregunto al Señor. ¿Por qué dice estas cosas? ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, ¿por qué dice el Señor que hará un cielo nuevo y una tierra nueva? Si la creación de Dios es tan bella, tan hermosa, ¿por qué hay naciones que se pelean por el turismo, por mostrar las bondades, las riquezas, las bellezas de los lugares? Pero aún así, el Señor promete cielo nuevo y tierra nueva. Ya en el antiguo pacto, aquí está una de las razones por qué el Señor está pidiendo que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. En el antiguo pacto, el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. O sea, la consecuencia que trae esto quiere decir que ya venimos de origen de pecado. Pero ahora la otra pregunta que yo mismo me hacía, acá hay tres preguntas a la vez. ¿Dónde puso Dios al hombre en la creación? La segunda pregunta, ¿dónde halla Dios al hombre en estos tiempos? Y la tercera pregunta, ¿a dónde pondrá al hombre regenerado al final de los tiempos? Esto lo vamos a ir analizando, queridos hermanos, por la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Padre Santo, amado Dios, honra y gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, una vez más porque me da esta preciosa oportunidad de transmitir tu palabra, tus pensamientos, tus ideas al pueblo de Dios. Que no hable mi boca, sino sea bajo la guía del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, aún pasando por necesidades, turbulencias, problemas. Tú estás al lado nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de todas estas circunstancias contrarias, malignas, de maldad que estamos viviendo estos tiempos, pareciera que la barca se mueve para todos lados, pero tú nos estás protegiendo, nos estás guardando y nos prometes un bello hogar más allá del sol. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, en ti descansamos. En nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si ustedes conocerán, yo tengo muchos años, mucho más que ustedes. Y ya en la época aquella, yo de chico,
Había una canción clásica de Lingera que decía, Lingera soy, lo que gano, lo gasto, lo doy. Pero después decía otra parte, no tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Una palabra que no deja de ser un poco profética, ¿no? Hay muchos que le da igual. Y hay muchos que no tienen un norte. Un norte es una dirección, un camino hacia algo. Pero por la gracia de Dios, cuando nosotros hemos dado ese paso de fe, estamos con el Señor. Y el Señor nos va mostrando, nos va indicando el verdadero camino. ¿Dónde puso Dios al hombre? La primera pregunta. Era el primer reino. En el Edén puso a Adán. Junto a Eva le haré una ayuda idónea. Y Adán, él estaba en ese momento manejando todo. Era un reinado, era como un rey. Dios le dijo y le pidió que labrase la tierra, que la cuidara y que se multiplicara, porque esa es la creación. Tremendo. Y lo tenía Dios tan cerquita, ahí, mano a mano, dialogando con él. Sabemos la historia de la caída del hombre, que ese primer Adán cayó, muchas veces hemos escuchado esta historia, cayó en pecado junto a Eva, desobedecieron a Dios. Y es como que ese momento, ahora se está hablando mucho de elecciones, va a haber elecciones. Le concedió el mando de la autoridad que Dios le dio a Adán a Satanás. Y allí entró el pecado, allí entró la enfermedad, allí entró la muerte. Tan es así que Caín mató a Abel. Y desde entonces fue un derrumbe espiritual. El pecado empezó a reinar, Satanás empezó a manejar y hasta los tiempos de hoy. Tanta soberbia, hermano, tanta maldad. El tiempo está muy, muy cerca de la pronta venida del Señor. Por eso, hermanos queridos, no dejemos de congregarnos como alguno tiene por costumbre. No dejemos de amarnos, que seamos un solo espíritu con Él, alentados los unos a los otros. Las preguntas deben hacerse. Papá, mamá, si tienen niños pequeños, pregúntenle qué necesitan saber, porque el mundo es atrapante. El mundo está lleno de pecado, de maldad, aún en los niños, aún en la escuela. Es el mundo que atrapa. Y si sus hijos, niños, no le preguntan, ustedes pregúntenle a ellos, prepárenlo. Porque con el solo hecho de enviarlo a educarse a una escuela primaria, la maldad está rodeando, la tentación. Los chicos van creciendo si no tienen una base sólida de Cristo Jesús. Ahora, ahí vino el declive del hombre, la maldad del hombre. Ese primer Adán fracasó. Era necesario que viniese un segundo Adán, Jesucristo mismo, el Señor, para salvarnos.
¿Dónde? La segunda pregunta, yo puse la primera pregunta, ¿dónde puso Dios al hombre? En la creación, en el Edén, en el paraíso mismo. Él estaba como un rey, gobernaba, dirigía todo. Todo eso lo perdió por el pecado. Y el pecado vino en abundancia hasta el día de hoy. Vamos a leer un poquito en Isaías 59, 1, 4, del 1 al 4. Estamos ya con Isaías, el profeta Isaías, y dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano para salvar, tampoco se ha agravado su oído para oír. Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí hubo un quiebre. Desde Adán hubo un quiebre. Ya no estaba Dios y Adán estando ahí, dialogando, aconsejándole al Señor. Hubo un quiebre. Pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado es una pared llena de inmundicia que choca con la voluntad de Dios hacia el hombre, por nuestro propio pecado. Y dice verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. ¿Qué estamos en estos tiempos viendo tanta vanidad, tanta soberbia, tanta maldad, tanta mentira? Todo esto está ocurriendo aún en estos tiempos. El verso 12, en el mismo capítulo dice, porque hay un reconocimiento, nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Bueno, hay un reconocimiento que realmente estaban en pecado. Pero la soberbia del hombre hoy no quiere saber nada de la palabra de Dios. Todo está en la mentira, todo está en pecado, todo está en la maldad. Solamente lo que pertenecemos al Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, debemos mantenernos firmes, unidos unos a otros en amor, escuchando su mensaje cada día. Yo puse este segundo punto, ¿dónde haya Dios al hombre? El estercolero, ¿sabe qué significa un estercolero? Hay alguien dedicado a la tierra donde se junta todo el estiércol de los animales, de la vaca o el muladar, como sea como para abonar la tierra. Pero es un lugar maloliente, es un lugar que está plagado de inmundicia y que sirve para alargar los desechos inútiles y para un lugar que está abandonado. Eso es un estercolero. ¿Sabe cómo mira a Dios? Dios contempla toda la tierra. Él sabe lo que está pasando.
A nosotros nos hiere tanto ver tantas maldades que están. ¿Para qué veamos televisión? A mí me produce tantas cosas, ver el informativo, tanta maldad, cómo se mata, cómo se roba, cómo se miente, cómo hay hombres corruptos. Puede ser en la política, en los gremialistas, en los empresarios, todo lleno de mentiras. ¿Sabe cómo mira Dios a esta gente que vive en la vanidad de su mente y la mentira? Como un gusano que se arrastra en la miseria. Ah, pero ustedes lo van a ver erguido caminando. Son señores, pero para Dios son gusanos malolientes que se arrastran en la miseria, en los pecados. Cada vez hay más gente que multiplica la avaricia, el dinero, el poder, ser más poderoso, más poderoso. Si muere, ¿a dónde van? ¿A dónde van con ese dinero? Muchos poderosos, muchos pobres. Muchos que no tienen dónde comer ni dónde dormir. Se está haciendo una brecha muy grande por el acaparamiento del poder del dinero. No estoy hablando de política, hermano, estoy hablando de la verdad que está ocurriendo. Así que más que nunca debemos estar preparados para estos tiempos difíciles. Por eso yo pedí la alabanza más allá del sol. Nos espera un hogar, un bello hogar más allá del sol. Lo vamos a estudiar esto, lo vamos a entender. En Romanos 8:28, a ver si alguien se acuerda, ¿qué decía? ¿A lo que? Lo que predestinó, ¿cómo es? A ver, ¿alguien fuerte? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Muy bien. Y a los que justificó, a estos también santificó. Y después de santificó, falta uno, a esto glorificó. La mejor parte te hablo. Lo glorificó. Son pasos. Pero ahora lo vamos a estudiar a estas palabras en lo que dice la palabra de Dios. A lo que predestinó, somos predestinados, hermano. Gloria a Dios. A esto llamó. ¿Cómo lo llamó? ¿De qué manera nos llamó? De diferente manera. Quizás alguien lo llamó porque Dios lo llamó porque usted estaba en angustia, en necesidad, o porque usted no andaba bien, alguien le llevó la palabra, pero la palabra de Dios es una semillita que va germinando, quizás en momento, pero después. Vamos a ver entonces, hermano, entonces hemos dicho que ese lugar es un lugar maloliente, es un lugar de pecado, es un lugar reservado a objetos inútiles. ¿Vio cuando tenemos cosas que las tenemos guardadas en la casa? Y esto, ¿y por qué la guardamos? Y bueno, la tiremos. Hay cosas inútiles. A veces en nuestros corazones también tenemos cosas inútiles guardadas, hermanos, que no nos despojamos de eso, que no lo largamos. Cuando hay cosas inútiles guardadas dentro de nuestro corazón, esto es un impedimento para llegar claramente al Señor en oración, pidiendo bendición. Ahora, la otra pregunta, yo dije, vamos por parte. ¿Dónde puso Dios al hombre en la creación? ¿Dónde halló Dios al hombre en la miseria de pecado?
¿qué hace Dios con el hombre? Ahora, ¿qué hace? Muchas veces uno dice, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador porque no ama al pecado, pero sí se apiada de él. Cuando estábamos en pecado, muertos en delitos y pecados, Él se apiadó de nosotros. ¿Cuál fue la manera? Primero, ¿qué hace? Aquí el hermano secretario, recién llegado de otro país, lo hemos importado, va a leer acá, lo busca. Primero lo busca, como nos buscó a nosotros. Él va a leer Zaqueo, Lucas 19, 5, 6. ¿Sí? Lucas 19, del 5 al 6 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gloria a Dios. Dáselo a él porque él va a leer varias cositas después del micrófono, ¿no? Sí, después te lo va a devolver, sí. Bueno, Zaqueo. Como lo buscó Zaqueo, que era un recaudador de impuestos y cobraba los impuestos para los judíos, no, perdón, para el Imperio Romano, o sea que a Zaqueo lo odiaba sus mismos contemporáneos, los mismos judíos. O sea que era un hombre muy despreciado. Pero para Dios no hay nadie despreciado. Él no ama al pecador, pero se apiada del pecador. Nosotros cuando estábamos en pecado, en delito, Dios nos buscó de distintas maneras, como cuando Él tiene su forma. Muy bien. Lo levanta, el otro paso, ese lo busca y cuando está caído lo levanta. Esto lo veo en detalle, muchas veces hemos escuchado ya la historia del apóstol Pablo, que él perseguía a los cristianos, él pensaba que era una secta nueva, que era muy fanatizado, y tan así que los perseguía a los cristianos, los castigaba, los azotaba, los hacía meter preso. Pero llegó un momento que el Señor también lo busca a Pablo y le dice, entonces era Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él quedó enceguecido porque una luz resplandeciente, muy fuerte, quedó enceguecido. Señor, ¿quién eres? Y fue tomado de la mano, quedó ciego. Y el Señor dijo, instrumento escogido me es este. Yo le diré cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Queridos hermanos, nosotros no queremos saber nada con padecer nada. Si es por situación económica, si es por situación de salud, y hasta cuestionamos al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? El Señor nos va preparando, nos va protegiendo, nos va guiando. Queridos hermanos, ese instrumento escogido, pero también le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Ser cristiano, el solo hecho de ser cristiano, ya empezamos a recibir rechazo. Aún de nuestra propia familia, aún de nuestra propia casa.
Yo mismo fui rechazado con mis hermanas, mis hermanos, cuando di el paso de fe al Señor. Ahora, 13 de septiembre, vamos a cumplir la boda de oro con nuestro Señor. 50 años la obra, para la gloria de Dios. Pero mis hermanas me rechazaron. No es que me odiaban, pero no me aceptaban, porque eran católicas. Y yo era católico, también, nos casamos en la iglesia católica. Pero yo era el único que iba a la iglesia todos los domingos a la mañana, a la iglesia católica. Pero como me convierto, no, te he ido para allá, para el evangelio, esto, el evangelito. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia contrariedad, nuestra propia familia. ¿Sí? Por el solo hecho de seguir al Señor. Por el solo hecho de ir caminando con el Señor. Muy bien. Entonces, lo busca, ya hemos puesto el ejemplo de Zaqueo, lo levanta, el de Pablo. Ahora va a leer, querido Lázaro, Apocalipsis 1:5. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice Apocalipsis 1:5, dice... 5 y 6. 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solamente nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta que no debemos minimizar lo que Dios nos dice? Que somos reyes y sacerdote para el Señor. No nos veamos, no nos apoquemos a nosotros mismos, porque un familiar nos desprecia, porque en el trabajo no me comprenden los compañeros o la gente. Como decía el pastor hace rato, que la gente vea a nosotros a Cristo Jesús. ¿Entiende, hermano? Hay un viejo dicho que decía, no des consejos sin ejemplo. Primero está tu ejemplo de vida, de santidad, y ahí podés aconsejar. Muy bien. Ya hemos visto que lo limpia, ahora lo va a vestir. Va a leer Isaías 61, del 10 al 11. Estamos llevando paso a paso lo que el Señor había puesto, que a nosotros, como hemos leído, los predestinados, que nos buscó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó. Aquí lo estamos dando en detalle esos pasos. Isaías 61. Sí, Isaías 61 de 10, 11. En gran manera me gocé en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Aleluya. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gloria a Dios, Señor. En gran manera me gozaré, Jehová.
Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Ahora, ustedes fíjense, hermanos queridos, cómo el Señor nos va preparando el camino. Primero lo buscó, nos levantó, porque estamos muertos en delito y pecado, nos levantó, nos limpió y ahora nos viste con vestidura de salvación. Qué glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque como la tierra produce su renuevo, como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza de todas las naciones. Somos instrumentos escogidos por Dios para predicar su palabra, porque era necesario, queridos hermanos. Cuando el Señor Jesús, el segundo Adán, que vino a reemplazar a ese primer Adán que había fracasado, Él vino a dar su sangre preciosa por nosotros, en expiación, no solamente para salvarnos, sino darnos vida eterna, hermanos queridos. Entonces estamos viendo procedimientos de paso a paso, caminando con el Señor hacia ese hogar, hacia ese bello hogar que nos espera a todos nosotros, hermanos, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber hambre, no va a haber miseria, no va a haber odio, solamente gozarnos en la presencia del Señor. Cuando el Señor Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dice que yo soy? Y Pedro dice, tú eres la roca. Y sabía Jesús que esa palabra significaba, Cristo Jesús era la roca. Sobre esta palabra edificaré mi iglesia. Esa iglesia ya está edificada hace 2000 años, como fundamento principal, con la piedra angular, con esa roca angular que es Cristo Jesús, hermano querido. Dios ha formado la iglesia para que proclame el Evangelio. Gloria a Dios que en este lugar se enseña, se predica la sana doctrina. Gloria a Dios que la iglesia empieza a expandirse. Y así debe ser, hermano. Alentémonos unos a los otros cuando vemos que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, hermano. No nos dejamos llevar por feriados, por cosas así que nos impide congregar. Muy bien. Lo viste, nos buscó, nos limpió, nos vistió y ahora nos educa. Hechos, hermano. Hechos de los Apóstoles 11 del 21 al 26. Hechos de los Apóstoles 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Un momentito, hasta ahí nomás, muy bien. Vamos siguiendo este proceder, porque primero llegaron, vieron que había necesidad de Dios y trajeron este gran apóstol que fue el apóstol Pablo. Sigamos.
26. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Ya empezaban a identificarlo. Cristiano. Y trajeron al apóstol Pablo. Y estuvieron un año haciendo ¿qué? Enseñando la palabra. Gloria a Dios que en este lugar, hermano, se enseña la palabra. Se enseña la palabra. Por favor, hermano, si no entiende algo, hay pastores, pregunten, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Ya le dije, el que pregunta es porque quiere aprender. No se quede callado, porque acá se predica la sana doctrina y debemos salir y multiplicar a la iglesia. Muy bien. Ahora, la otra pregunta. Yo me hago muchas preguntas y la aplico para enseñar. ¿Dónde pone Dios a su redimido? Primero era, ¿se recuerda? ¿Dónde puso Dios al hombre en la creación? En el jardín de Edén, en un reino. Era un cielo nuevo y tierra nueva para ellos. Y Dios le dio esa orden que labrase la tierra, que se multipliquen. Pero el hombre cayó. Tuvieron más hijos después Adán y Eva. Dios permitió que tuvieran más hijos. De esa línea después vino Sem. Y Sem, por eso dice antisemita, ataque antisemita, judío. Y de Sem vino el linaje de David. Y de David vino el linaje de Cristo. O sea, esta es la historia que nos muestra que debemos saber por qué estamos hoy en una iglesia. ¿Por qué se está enseñando la sana doctrina? Porque es la verdad del Evangelio, hermano. Aquí no se predica para entretenerlo. Acá se predica no solamente por la salvación, sino por la paz que debemos tener, porque la turbulencia se está haciendo cada vez más grande. Pero ahí es donde debemos estar más firmes, hermano. Muy bien. ¿Dónde pone Dios a los redimidos? Entre príncipe como príncipe heredero. Leamos ahora Mateo 25, 29. Mateo capítulo 25. 29. Perdón. 25, 29. No, Mateo 19. 19, 25, 29. ¿Así es? Bueno, creo que me he dicho mal. Mateo 19, 25 al 29. Bien. Bueno. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bueno, acá nos muestra también el Señor realmente que nos pondrá entre príncipes como heredero, dice. Mateo 19, 25, 26. Del 25 al 29, como ha leído el hermano. Tiene un costo a veces el servir al Señor. Tiene un costo. Muchos quizás dejan su propia familia para ir a lugares a predicar la palabra, a llevar la palabra. Pero Dios no es ajeno a esto. Dios nos guarda, Dios nos bendice. Ahora, también nos pone en un trono de perfecta felicidad. Vamos a leer ahora Apocalipsis 3, 20, 22. Ya estamos casi al final, hermanos, de esta prédica, de esta enseñanza. 3, 20 al 22. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el Señor nos sigue llamando. Por eso todavía dice, si alguno oye mi voz. ¿Por qué sigue llamando? Porque todavía el Señor no ha llegado. Entonces a la misión de la iglesia de predicar, seguir predicando el Evangelio de justicia, el Evangelio de salvación. Debemos tener en cuenta, hermano, que el tiempo se acerca, los tiempos son difíciles, pero el Señor está con nosotros. Ahora, el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará. Cuando estemos en su presencia, cuando el Señor, vamos a ese lugar tan bello que es más allá del sol, ese bello hogar, ese hogar que acá en la tierra está fracasado, hay hogares destruidos, hay hogares que andan mal por una cosa, por otra, mayormente en la gente del mundo. No sabemos valorar lo que Dios nos da. Mire, vamos a leer acá Apocalipsis 7, 13 al 20. Capítulo 7, el 13 al 20. Dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Bien, hermano. Realmente tantas promesas, hermano. Tantas hermosas promesas que nos da el Señor.
tanta esperanza. ¿Por qué vivimos agobiados, entristecidos? ¿Por qué nos dejamos llevar por la turbulencia que hay en el mundo? Porque aquellos que no tienen esperanza, que no tienen fe, queridos hermanos, Dios nos guarda y nos protege. Y aún al último, para concluir, estando ya en la presencia del Señor, esto lo voy a leer yo, Apocalipsis 3:21. 3:21. Capítulo 3, 21. Capítulo 3. Bueno, el 21, 3:21 directo, porque ya hemos leído que dice que Él está a la puerta y llama, así llama. 3:21 dice, Apocalipsis, al que venciere, le daré, qué recompensa. Vayan preparándose para que empecemos a cantar ya apenas termine, ya estoy terminando, vengan hermanos para alabar al Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria sea al Señor, hermano. ¡Qué promesa! ¡Qué hermosa promesa nos da el Señor! Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Vamos a recibir la corona del Señor en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos queridos, ahora vamos a comprender que más allá del sol tenemos un hogar, un bello hogar, que vamos a estar con el Señor, vamos a estar con los profetas, vamos a estar con los patriarcas, vamos a estar aún con familiares que han sido cristianos para glorificar y alabar el nombre de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre santo, Señor. Tú eres un Dios justo. Tú nos guardas, nos protege, nos bendice, nos guía. Gracias, Señor, por esa promesa tan hermosa que más allá del sol, en tu trono santo, Señor, vamos a estar contigo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos animas, porque tú nos ayudas, nos buscas, nos levanta, nos viste, nos santifica. Gracias, Señor, por tener un Dios tan poderoso y bueno como tú. Bendecimos a los hermanos, Señor, que están pasando en angustia, en problemas, en salud. Que tú los guardes, los bendigas, Señor. Bendice esta congregación. Te clamamos y te rogamos, Señor, para tener un lugar propio, Señor. En tu nombre confiamos y descansamos que tú nos vas a dar un lugar para congregar hasta que tú nos lleves a su presencia. Bendecimos, Señor, a los hermanos que están obrando, que están trabajando. Los animamos a que sigan adelante, Padre, a no desfallecer. Esposo, ame a su esposa, bendiga la guarda. Esposa, anime a su esposa a seguir adelante. Padres, hablen con sus hijos, exhórtenles, porque el mundo es peligroso y lleno de tentaciones. Bendígalo, enséñenle la palabra. Gracias te damos, en tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hogar más allá del sol, más allá del sol.
más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.